¿Has escuchado alguna vez las historias de Sodoma y Gomorra, esas legendarias ciudades envueltas en misterios y lecciones eternas? Ancladas en las páginas del Génesis, su historia va más allá de simples nombres en antiguos textos. Ligadas a la época de Abraham, se han convertido en emblemáticas advertencias de lo que sucede cuando desafiamos los límites de la moralidad. ¿Te atreverías a sumergirte con nosotros en el enigma de estas ciudades, explorando los secretos de sus transgresiones y su resonancia a través de los tiempos? En nuestra aventura audiovisual, desvelaremos por qué estas ciudades fueron objeto de un castigo divino tan severo. ¿Qué secretos oscuros y complejidades se esconden detrás de sus pecados? ¿Cómo evolucionaron estas historias a lo largo de los años, influyendo en culturas y pensamientos? Además, indagaremos en el término sodomita, asociado tradicionalmente a la homosexualidad masculina, pero cuya interpretación ha sufrido grandes transformaciones. Este viaje a través de textos sagrados y momentos históricos no solo promete ser iluminador, sino también profundamente conmovedor. ¿Estás listo para desenterrar los misterios de Sodoma y Gomorra con nosotros? No olvides suscribirte y activar las notificaciones para acompañarnos en esta y otras intrigantes exploraciones. Pasando a un capítulo diferente pero igualmente impactante de la historia, recordemos el devastador terremoto de Ancash de 1970. Conocido como el terremoto del 70. Este cataclismo, ocurrido el 31 de mayo, se grabó en la memoria de Perú con una magnitud de 7.9 y una intensidad devastadora. Abarcó desde la costa hasta las alturas de Ancash, extendiéndose más allá y marcó un antes y un después en la gestión de desastres naturales. Puedes imaginar el pánico y la desesperación de aquel momento. Este episodio de nuestra historia no solo nos habla de tragedia, sino también de resiliencia y recuperación. Asegúrate de compartir este video con tus seres queridos. Nuevo deber como cristianos es llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, comparte con estas queridas personas en WhatsApp y Facebook. Aquí tenemos nuevos vídeos todos los días. La tragedia se magnificó en Yungay, un pueblo que sufrió un golpe aún más devastador 10 minutos después del sismo. Una masiva avalancha originada en el nevado Huascarán se precipitó sobre la ciudad, resultando en la trágica pérdida de alrededor de 20.000 vidas, y dejando solo aproximadamente 300 supervivientes. Este suceso catastrófico es recordado no solo por su escala, sino también por las conmovedoras historias de pérdida y supervivencia. En un giro intrigante, algunos reportes sugieren que Yungay era una ciudad marcada por el pecado y la idolatría, lo que ha llevado a algunos a establecer comparaciones con las bíblicas Sodoma y Gomorra. Sin embargo, es vital abordar estas analogías con un sentido de cautela y responsabilidad histórica. Tales comparaciones, aunque interesantes desde una perspectiva narrativa, son puramente hipotéticas y deben ser consideradas con un enfoque crítico y respetuoso. Este tipo de interpretaciones nos invita a reflexionar sobre cómo la historia y la mitología a menudo se entrelazan en nuestro intento de dar sentido a los eventos trágicos. Retomando el tema de Sodoma y Gomorra, hay poca información sobre su origen, pero se supone que fueron fundadas por cananeos o amorreos. Actualmente, la historia de estas ciudades continúa siendo uno de los debates más intensos y controvertidos en la teología bíblica. Estoy preparando un libro digital detallando la Santa Biblia. Es una descripción más detallada de hechos que pocas personas conocen acerca de la Biblia, pero que todo creyente tiene el deber de saber. Allí profundizaremos en todos estos temas que aquí encontrarás. Si estás interesado en comprar, comenta abajo "quiero"
Bueno, así sé que todo el mundo lo querrá y se lo proporcionaré lo más rápido posible. Dios te bendiga siempre. Ahora nos adentraremos más en este fascinante tema y exploraremos los enigmas de Sodoma y Gomorra. ¿Sabías que las historias de Sodoma y Gomorra han resonado a través de los tiempos como un eco de advertencia contra las transgresiones y la rebeldía? Estas ciudades, inmortalizadas en el Génesis, nos hablan de la irrefutable justicia divina. Pero, ¿alguna vez te has preguntado sobre el origen de la palabra sodomita? Este término, inicialmente ligado a los ciudadanos de Sodoma, ha evolucionado abarcando significados que van más allá de su contexto original, reflejando las complejidades y los cambios en la interpretación a lo largo de la historia. En las páginas del Génesis, estas ciudades se describen como emblemáticas del castigo absoluto ejercido por la divinidad. A partir de la narrativa de Sodoma y Gomorra, se acuña el término sodomita, inicialmente referido a los residentes de Sodoma y más adelante extendido para etiquetar a individuos homosexuales masculinos y a personas que cometen actos vistos como inmorales bajo ciertas ópticas ideológicas. Este relato bíblico no solo ha marcado profundamente la interpretación moral y ética en diversas culturas, sino que también ha influenciado significativamente el lenguaje y la percepción social a lo largo de los siglos. La utilización del término sodomita ha evolucionado, reflejando no solo cambios en la comprensión teológica, sino también en las actitudes sociales hacia la homosexualidad y la moralidad sexual. Las interpretaciones de estos eventos han variado ampliamente, desde lecturas literales hasta análisis simbólicos, demostrando la complejidad y el impacto duradero de estas historias en el pensamiento y la cultura humanos. Las metrópolis de Sodoma y Gomorra, acompañadas por otras 3 urbes, integraban un grupo referido en los textos sagrados como las ciudades del valle, emplazadas en el exuberante y rico valle del Jordán. Este valle era renombrado por su inigualable hermosura y opulencia, considerado tan magnífico que era comparado con el jardín del Edén y las tierras prolíficas de Egipto. En este escenario, la riqueza y la bonanza resaltaban, haciendo de este sitio un emplazamiento codiciado para el establecimiento y el desarrollo de la vida. Este escenario idílico, sin embargo, se hallaba en marcado contraste con las historias que detallan las acciones y el fatídico destino de estas metrópolis. La riqueza y magnificencia de las ciudades no solo eran imanes para sus residentes y los forasteros, sino que también sirvieron de marco para las advertencias sobre los peligros del derroche y la decadencia moral. La abundancia del Valle del Jordán, que originalmente era una bendición de vida y opulencia, acabó convirtiéndose en escenario de valiosas enseñanzas sobre principios éticos y la conducta humana, mostrando cómo el exceso de indulgencia podía llevar a la ruina. Este juego de contrastes entre el bienestar material y las enseñanzas éticas adquiere una dimensión más profunda al reflexionar sobre cómo Sodoma y Gomorra, antiguamente símbolos de prosperidad y esplendor, son evocadas hoy en día sobre todo por su conclusión desafortunada. Los textos sagrados no únicamente reprenden los excesos y la corrupción moral, sino que igualmente destacan lo efímero de la riqueza cuando ésta ignora los principios morales. Mediante el destino de estas urbes se transmite la noción de que la auténtica estabilidad y felicidad no se hallan en la mera acumulación de fortuna o en la gratificación de caprichos momentáneos, sino en una existencia alineada con los preceptos divinos y éticos, un eco moral que se propaga a lo largo de la historia.
Más allá de su riqueza natural, el Valle del Jordán y sus ciudades del valle simbolizan la dualidad entre la belleza natural y las acciones humanas. La historia de estas ciudades se convierte en un recordatorio de cómo, a pesar de estar rodeados de abundancia y belleza, las decisiones y acciones de los seres humanos pueden llevar a consecuencias dramáticas. Estas narrativas invitan a la reflexión sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones en el contexto de la riqueza y la prosperidad que nos rodea. Este marco es esencial para entender por qué Lot decidió asentarse en Sodoma. Al distanciarse de Abraham, su tío, Lot fue seducido por la opulencia y el esplendor del Valle del Jordán, cuyas cualidades le hacían evocar las tierras de Egipto. Este comparativo es relevante, considerando que Egipto se destacaba en aquella época como un epicentro de progreso y abundancia. La decisión de Lot, que se narra a partir de Génesis 13:10, ilustra su preferencia por la extensión completa del Valle del Jordán para su nuevo hogar, optando por establecerse en las proximidades de Sodoma. Esta elección, sin embargo, no solo se basaba en la belleza y la fertilidad de la tierra, sino también en las oportunidades que estas ciudades podían ofrecer. Pero, como revelan las narraciones posteriores, la elección de Lot también lo llevó a un territorio marcado por la controversia y la eventual destrucción. Estos detalles nos dan una perspectiva más profunda sobre el contexto histórico y geográfico en el que se desarrollan estas fascinantes y complejas historias bíblicas. Aunque eran lugares de gran belleza y riqueza, Sodoma y Gomorra adquirieron fama por su intensa depravación y sus serias transgresiones contra lo sagrado. Génesis 18:20 relata cómo el estruendo de sus pecados ascendía hasta el cielo, evidenciando la gravedad de sus acciones. Los textos religiosos identifican la homosexualidad y la violencia sexual como los principales delitos de estas sociedades. Personalidades como Pablo, en sus epístolas a los Romanos 1:26-27, y Judas en su carta, destacan estas infracciones. Estas ciudades históricas se erigen como símbolos de la represalia celestial contra la degeneración moral, sufriendo el castigo del fuego perpetuo. En los tiempos actuales, lo que Judas describió como prácticas contrarias a la naturaleza, a menudo se etiqueta con términos más neutros, como estilos de vida alternativos. Aunque esta denominación pueda parecer inofensiva, hace referencia a comportamientos sexuales que son vistos como antinaturales y condenables a los ojos de lo divino. La historia de Sodoma y Gomorra sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de apartarse de los caminos éticos y morales establecidos. Estas narrativas, arraigadas en antiguos textos, continúan resonando a través de las edades, invitando a una reflexión sobre la justicia, la moralidad y la rectitud. La destrucción de estas ciudades se convierte en una metáfora sobre los límites de la tolerancia divina frente a la iniquidad humana. En el contexto moderno, la exégesis de estos relatos bíblicos manifiesta las fricciones entre las normas morales, tradicionales y los principios actuales de inclusión y pluralidad. Este choque entre la retórica ancestral de reproche y las nociones presentes de tolerancia evidencia el progreso de las comunidades hacia un mayor reconocimiento y valoración de la variedad humana. La mención de estas narraciones en discusiones contemporáneas sobre ética y valores ilustra cómo estas antiguas historias continúan ejerciendo una influencia notable en nuestro etos y cultura actuales. ¿Cómo interpretamos y adaptamos estas enseñanzas históricas a dilemas modernos? Refleja nuestras propias contiendas internas con la definición de moralidad y equidad. Contemplar Sodoma y Gomorra y su relevancia hoy día fomenta una conversación extendida acerca del aprecio,
la aceptación y el entendimiento en un entorno cada vez más diverso. El relato de estas urbes, con su profunda riqueza interpretativa y sus diversas interpretaciones, permanece como un reflejo donde podemos observar las fortalezas y flaquezas humanas, subrayando la necesidad de hallar un balance entre la fidelidad a los preceptos morales y la empatía hacia el amplio espectro de vivencias humanas. Al examinar Génesis capítulo 19, versículos 5 al 8, se clarifica lo que Pablo y Judas entendían. La sociedad de Sodoma estaba inmersa en desenfreno sexual, incluidos actos homosexuales y agresiones sexuales. Sin embargo, más allá de la homosexualidad, en Sodoma se cometían otros graves delitos. Primero, eran indolentes pese a su riqueza, sin asistir a los necesitados, sino mostrándose altaneros y vanidosos. En Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 y 50 se dice: «Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Orgullo, hartura de alimento y plácida tranquilidad tuvieron ella y sus hijas. No sostuvieron la mano del pobre y del necesitado, y se llenaron de arrogancia e hicieron abominación ante mí. Por eso las eliminé». Segundo, incurrían en adulterio, vivían en engaños y apoyaban a los malhechores. Jeremías capítulo 23 versículo 14 relata: «He visto cosas abominables en los profetas de Jerusalén. Cometen adulterios, andan en falsedades y fortalecen las manos de los malvados, así que nadie se aparta de su maldad. Todos ellos me son como Sodoma y sus habitantes como Gomorra». Tercero, divulgaban sus pecados sin sentir vergüenza. Isaías capítulo 3 versículos 8 y 9 declara: «Jerusalén está arruinada, Judá ha caído, porque sus palabras y sus obras son contra Jehová, provocando a sus ojos gloriosos. El semblante de ellos atestigua contra ellos, como Sodoma anuncian su pecado, no lo ocultan. Ay de sus almas, pues han traído mal sobre sí». El relato de Sodoma, descrito en el Génesis, subraya la profunda corrupción moral de sus habitantes, alcanzando un clímax donde, incluso después de la mediación de Abraham, no se pudieron hallar 10 justos dentro de la ciudad. En los versículos 28 al 32 del capítulo 18, vemos cómo Abraham negocia con Dios, disminuyendo gradualmente el número de justos requeridos para evitar la destrucción. De 50 se reduce a 45, después a 40, luego a 30, a 20 y finalmente a 10. La elección de Abraham de detenerse en 10 es fascinante y ha generado amplias interpretaciones. Una posible explicación es que Abraham, probablemente preocupado por la suerte de Lot, temía que incluso su propio sobrino fuese consumido por la degeneración de Sodoma, lo que podría haber motivado su decisión de cesar su intercesión. Si Abraham hubiera continuado su intercesión preguntando si Dios habría destruido la ciudad por un único justo, la respuesta divina, según la narrativa bíblica, podría haber sido diferente. De hecho, había al menos un justo en Sodoma, Lot. Este hecho es destacado por el apóstol Pedro en su segunda epístola, donde menciona que Lot se atormentaba diariamente por las acciones perversas que presenciaba en la ciudad. Esto subraya el conflicto moral interno de Lot, un hombre justo atrapado en un entorno de maldad. La historia alcanza su clímax en Génesis 19, cuando 2 ángeles visitan Sodoma con el propósito de rescatar a Lot. Al anochecer, cuando Lot los ve en la puerta de la ciudad, les ofrece hospitalidad en su casa, un gesto que contrasta fuertemente con la maldad que lo rodeaba. A pesar de la insistencia de los ángeles en pasar la noche en la plaza, Lot logra convencerlos de quedarse en su hogar, donde les prepara un banquete y panes sin levadura. Esta escena no solo demuestra la hospitalidad y la justicia de Lot, sino que también establece el escenario para los eventos dramáticos que siguen, marcando el inicio del fin de Sodoma y Gomorra.
Se observa que al arribar los ángeles a Sodoma, Lot estaba en la puerta de la ciudad, desempeñando funciones judiciales. Esto indica que Lot no solo residía en la localidad, sino que también participaba activamente en su vida pública y política. Resalta la hospitalidad de Lot al ofrecer refugio en su hogar a los visitantes. Era habitual que necesitaran limpiar sus pies después de atravesar el sendero cubierto de polvo desde las llanuras de Mamre hasta Sodoma, calzando sandalias típicas de aquel tiempo. Por consiguiente, esta acción no solo proporcionaba alivio, sino que también representaba una manera de manifestar y brindar hospitalidad a los forasteros. Inicialmente, los peregrinos, para evitar incomodidades, se mostraron renuentes a aceptar la propuesta y propusieron pasar la noche al aire libre, en las calles o plazas. No obstante, Lot, al ser consciente del riesgo que enfrentarían debido a la atmósfera imperante en la ciudad, les insistió fervientemente para que pasaran la noche en su hogar. Nosotros, entendidos de las realidades urbanas actuales, sobre todo en horas nocturnas caracterizadas por un aumento de la delincuencia y la violencia, estamos cada vez más alerta ante la inseguridad ciudadana. Antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, congregando a toda la población, desde el más joven hasta el más anciano, rodearon la vivienda de Lot. Llamaron a Lot y le interrogaron: ¿Dónde están los hombres que llegaron a tu casa esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot, saliendo hacia ellos en la entrada y cerrando la puerta detrás de sí, les suplicó: por favor, hermanos míos, no cometan tal vileza. Miren, tengo 2 hijas vírgenes, se las traeré fuera. Hagan con ellas lo que les parezca adecuado, pero a estos hombres no les hagan nada, pues se encuentran bajo la protección de mi techo. Ellos replicaron: apártate. Y agregaron: este forastero vino a vivir aquí y ahora quiere ser nuestro juez. Ahora te haremos más daño a ti que a ellos. Y se abalanzaron con violencia sobre Lot, acercándose para derribar la puerta. La intensa confrontación en Sodoma ilumina la profunda corrupción ética de sus ciudadanos, suscitando un complejo debate moral. Los varones de la urbe, determinados a maltratar a los forasteros acogidos por Lot de forma violenta y con intenciones homosexuales, manifiestan una corrupción y una erosión de valores sumamente preocupantes. Frente a este desafío, Lot implora a la muchedumbre que desista de tal vileza, evidenciando un contraste significativo entre su ética y la de los habitantes de Sodoma sumidos en sus impulsos corruptos. La disposición de Lot a entregar a sus propias hijas a la turba resulta tan impactante como inquietante. Dicho comportamiento, desde un punto de vista contemporáneo, es totalmente reprobable y execrable. No obstante, para aprender en su totalidad la magnitud y la intrincación de este acto, es crucial contemplar el contexto histórico y cultural de aquel entonces. En aquellos tiempos, la hospitalidad hacia los visitantes se consideraba primordial, muchas veces prevaleciendo sobre la protección y el bienestar de los miembros de la familia. Este episodio también pone de manifiesto la marginalización de la mujer en tal sociedad, donde su bienestar y autonomía eran comúnmente relegados frente a los preceptos y usanzas del patriarcado. Este incidente desencadena una serie de reflexiones sobre la moralidad, la ética y la humanidad en sí. La actitud de los sodomititas, al perseguir sus deseos sin considerar las consecuencias morales, resalta un conflicto ético que trasciende el tiempo y el espacio, invitando a una reflexión sobre los límites del comportamiento humano y el respeto hacia el otro. Asimismo, la elección de Lot, aunque chocante para la sensibilidad moderna, refleja las tensiones entre los deberes de hospitalidad y protección familiar en un contexto donde las normas sociales dictaban comportamientos hoy considerados inmorales o incluso criminales.
Este dilema subraya la evolución de nuestras concepciones sobre la moralidad y la ética, mostrando cómo lo que en un momento se consideraba aceptable, hoy puede ser visto bajo una luz crítica. La historia de Sodoma y Gomorra, con su dramática narrativa, sirve como un espejo de las complejidades morales que enfrentan las sociedades a lo largo de la historia. Nos obliga a interrogarnos sobre la naturaleza de nuestras acciones y las justificaciones que empleamos para defenderlas, así como sobre el impacto de nuestras decisiones en los demás. El relato también pone de relieve la necesidad de comprender las historias antiguas dentro de su propio contexto cultural y temporal. Al hacerlo, podemos obtener insights sobre los valores, las creencias y las estructuras sociales que influenciaron las acciones y decisiones de las personas de aquel entonces. La historia invita a una contemplación sobre el papel de la divinidad y la interpretación de la justicia divina en las narrativas antiguas. La destrucción de Sodoma y Gomorra es a menudo citada como un ejemplo de la ira divina ante la inmoralidad, lo que provoca un diálogo sobre la misericordia, el castigo y la redención en el contexto religioso. Este relato bíblico motiva una exploración más profunda de cómo las historias de antaño continúan influyendo en nuestras percepciones éticas y morales actuales. Nos invita a meditar sobre cómo interpretamos y aplicamos las enseñanzas históricas en nuestros tiempos, fomentando una visión de la moralidad que abraza tanto la herencia cultural como el avance social. De este modo, la narrativa no solo desvela la intensa perversidad de los ciudadanos de Sodoma, sino que también ilumina las intrincadas reglas sociales y éticas de aquel entonces. La saga en su conjunto no se limita a ser una historia de condena y devastación divinas, sino que se convierte en un reflejo de las luchas y dilemas morales que la humanidad ha enfrentado a lo largo de su existencia. Este segmento de la historia de Sodoma destaca un choque profundo entre Lot y los sodomitas, exponiendo no solo los choques socioculturales, sino también el aspecto espiritual de la confrontación. La acusación de que este forastero que se unió a nosotros ahora pretende juzgarnos revela el rechazo y la animadversión de los ciudadanos de Sodoma hacia Lot. Aunque Lot optó por residir entre ellos, nunca logró ser completamente aceptado o formar parte de su comunidad. Esta animosidad se agudiza cuando Lot se interpone en sus planes malignos, desencadenando un acto de agresión hacia su persona. La intervención de los ángeles es crucial en este momento de la historia. Al cegar milagrosamente a la turba enfurecida, impiden que causen daño a Lot y a su familia. Este acto sobrenatural tiene un significado profundo. Es una representación física de la ceguera espiritual y moral de los hombres de Sodoma. Su incapacidad para ver refleja su ceguera ante la maldad de sus acciones y su rechazo a reconocer la moralidad y la justicia. Este episodio, donde la ceguera física actúa como un símbolo de la ceguera espiritual, es un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas y literarias. Sirve para destacar la desconexión entre la percepción sensorial y la comprensión moral o espiritual, y a menudo se utiliza para ilustrar cómo los individuos o las sociedades pueden estar físicamente presentes y funcionales, pero moralmente perdidos o desorientados. En el contexto de Sodoma, esta ceguera es un presagio de la inminente destrucción divina, un castigo por su depravación y su rechazo a aceptar la justicia y la rectitud. La situación de Lot en Sodoma se vuelve cada vez más precaria a medida que se desarrolla la narrativa. Los ángeles le advierten de la inminente destrucción de la ciudad y le instan a que lleve a su familia fuera de Sodoma. El mensaje es claro: hay alguien más aquí contigo,
Tus hijos, hijas y todo lo que posees en la ciudad, sácalo de este lugar, pues vamos a destruirlo, ya que el clamor contra ellos ha aumentado delante de Jehová. Por lo tanto, Jehová nos ha enviado para arrasarlo. Esta advertencia divina subraya la gravedad de la situación y la urgente necesidad de abandonar la ciudad condenada. Cuando Lot transmite este mensaje a sus yernos, quienes estaban prometidos a sus hijas, se encuentra con incredulidad y desdén. Su advertencia: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, es recibida como si fuera una broma. Esta reacción de los yernos es reveladora en varios niveles. Primero, refleja la profunda desconexión entre Lot y los habitantes de Sodoma, a pesar de haber vivido entre ellos durante años. Lot había tolerado, aunque no necesariamente aceptado, las prácticas y el estilo de vida de Sodoma, lo que posiblemente llevó a sus yernos a no tomar en serio sus advertencias. La historia de Lot y su familia en Sodoma subraya una notable capacidad de adaptación al contexto sodomitano. Aunque consciente de las inmoralidades de la ciudad, Lot logró integrarse en ella hasta el punto de no destacar excesivamente, lo que implica un cierto grado de acomodación a las costumbres de Sodoma. Esta adaptación probablemente alimentó el escepticismo de sus yernos, quienes, viendo a Lot como un miembro establecido de su entorno, no podían concebir ni aceptar la posibilidad de un cataclismo divino. El relato no solo resalta la severidad del castigo divino sobre Sodoma, sino que también revela las intrincadas y contradictorias circunstancias de la vida de Lot dentro de la ciudad, así como los desafíos que enfrentó al tratar de desligarse de su influencia en los instantes críticos previos a su aniquilación. Este episodio refleja las tensiones entre la identidad personal y la influencia del entorno. Lot, a pesar de su conciencia moral, se ve inmerso en una sociedad cuyos valores contrarían profundamente sus propias creencias. Esta disonancia subraya el dilema de mantener la integridad personal en un contexto adverso. Además, la incredulidad de los yernos de Lot hacia la advertencia de destrucción pone de relieve cómo la normalización de ciertas conductas en una sociedad puede cegar a sus miembros ante los peligros inminentes o la necesidad de cambio. Esta actitud es un recordatorio de la resistencia humana al cambio, especialmente cuando dicho cambio implica una ruptura radical con lo familiar. La historia también examina la influencia de las decisiones individuales dentro del tejido social. Lot, al elegir vivir en Sodoma, se enfrenta a las consecuencias de esa elección, no solo personalmente, sino también en el impacto sobre su familia. Este aspecto del relato invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones repercuten más allá de nuestro ámbito personal, afectando a aquellos que nos rodean. El proceso de adaptación de Lot a Sodoma es también una exploración de la complejidad de la identidad y la pertenencia. A través de Lot se exploran los límites de la adaptabilidad humana y las tensiones entre adoptar las costumbres de una sociedad mientras se intenta preservar valores personales distintos. Por otro lado, el momento de la separación de Lot de Sodoma es emblemático de la dificultad de abandonar un entorno familiar, incluso cuando este es perjudicial. La reluctancia inicial de Lot y su familia a dejar Sodoma ilustra el poderoso apego al hogar, independientemente de sus defectos. La narrativa de Lot en Sodoma, por tanto, sirve como una poderosa alegoría sobre la moralidad, la ética y las elecciones personales en el contexto de sociedades corruptas o degeneradas. A través de su historia, se invita a los lectores a considerar cómo las influencias externas moldean nuestras acciones y decisiones y cómo podemos navegar las tensiones entre adaptación y autenticidad.
La historia de Lot y su familia en Sodoma es una meditación sobre la redención y la posibilidad de escape de la corrupción. A pesar de las complicaciones y contradicciones inherentes a su vida en Sodoma, la eventual huida de Lot simboliza la esperanza de liberación de las influencias negativas y la búsqueda de un camino moralmente recto. En conjunto, la odisea de Lot en Sodoma ofrece un rico tapiz para la reflexión sobre los desafíos éticos y morales que enfrentan los individuos en sociedades en conflicto con sus valores. A través de esta narrativa, se nos invita a examinar nuestras propias vidas, nuestras decisiones y cómo éstas se entrelazan con el tejido más amplio de nuestra comunidad y sociedad. Es evidente que Lot, al elegir residir en aquel lugar, se había alejado de la voluntad divina para su vida y era notorio que no había manifestado su fe ni preservado sus valores personales. Esta circunstancia se asemeja a la de muchos autodenominados cristianos que, en la actualidad, comprometen sus principios cristianos adaptándose a los valores de individuos que carecen de conocimiento de Dios o de una relación personal con Él. Así, en lugar de atraer a las personas hacia el cristianismo, terminan alejándolas. Con el amanecer aproximándose, los ángeles urgieron a Lot, diciéndole: «Levántate, toma a tu esposa y tus 2 hijas que están aquí, para que no seas consumido en el castigo de la ciudad». Al detenerse, los ángeles tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, mostrando la misericordia de Jehová hacia él, y los llevaron fuera de la ciudad. Podemos afirmar que Lot, a pesar de sus fallos, pertenecía a Dios. La figura de Lot en las Escrituras es compleja y multifacética, aunque el relato del Génesis podría dejar algunas dudas sobre su justicia. La segunda epístola de Pedro lo aclara al describirlo como un hombre justo. Según este texto, Lot fue considerado justo ante Dios, en gran medida debido a su fe y a su adhesión a las prácticas de adoración y sacrificio que compartía con su tío Abraham. Esta fe y devoción son fundamentales para entender por qué Dios decidió extenderle su misericordia y salvarlo de la destrucción de Sodoma. No obstante, la historia de Lot también refleja las tensiones y contradicciones inherentes a su situación personal y familiar. Aunque considerado virtuoso, Lot titubeó y mostró incertidumbre en un momento decisivo. Su renuencia a dejar Sodoma fue tal que los ángeles debieron intervenir personalmente, guiando a él y a su familia fuera de la ciudad por la mano. Esta indecisión revela no solo un fuerte lazo con su vida en Sodoma, sino también cierta reticencia a acatar sin reservas las directrices celestiales. Este conflicto interno vuelve a surgir cuando, a pesar de las instrucciones angelicales de huir hacia las montañas sin mirar atrás, Lot manifiesta su incapacidad para seguir este consejo y ruega por refugio en la pequeña ciudad de Zoar. Este detalle es revelador, pues Zoar, cercana a Sodoma y Gomorra, posiblemente reflejaba muchas de las dinámicas y vicios de estas metrópolis. La elección de Zoar como asilo indica que, aunque Lot había abandonado físicamente Sodoma, mental y emocionalmente seguía vinculado a la vida y costumbres de estas ciudades fallidas. El hecho de que se le permitiera refugiarse en Zoar demuestra la compasión divina, pero también suscita dudas sobre la plena convicción espiritual de Lot. Su hesitación para adherirse completamente a las órdenes divinas y su preferencia por seguir su propio juicio sugieren que, a pesar de evitar la catástrofe inmediata, Lot aún tendría que enfrentar retos y decisiones en su jornada espiritual. La Odisea de Lot es, en esencia, una narrativa sobre la fe, el conflicto y la salvación, proporcionando una mirada introspectiva a la complejidad del ser humano y su interacción con lo sagrado.
Al llegar el alba y con Lot ya en Zoar, los cielos dieron testimonio del juicio divino, lanzando sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el firmamento, aniquilando estas ciudades, sus habitantes, la llanura y la vegetación. En ese momento crítico, la esposa de Lot, ignorando la orden divina de no mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal, cristalizando la advertencia angélica. La ira divina se desató sobre Sodoma y Gomorra únicamente después de asegurar que Lot y su prole se encontrarán a resguardo en Zoar, cumpliendo la promesa divina hecha a Abraham sin transgresiones. Solo tras garantizar la seguridad de Lot y su estirpe, Jehová precipitó azufre y llamas sobre Sodoma y Gomorra. Estos asentamientos fueron objeto de un escrutinio divino riguroso, siendo juzgados tras la confirmación de su profunda maldad y después de que Lot actuara como un testimonio vivo de justicia. Hoy en día, algunos sostienen que el lugar de reposo final de estas urbes se halla bajo las aguas del Mar Muerto y su aniquilación total se erige como testimonio del juicio y misericordia divinos, rescatando a los justos de entre ellos. Antes de su caída, los territorios circundantes a Sodoma se caracterizaban por su fertilidad y belleza excepcionales, equiparables al mismísimo jardín del Señor. Pero este don no fue suficiente para orientar sus corazones hacia la divinidad. La esposa de Lot, al mirar atrás hacia la condenada Sodoma, se transformó en una estatua de sal, ofreciéndonos un momento para ponderar sobre qué la llevó a ese último gesto de mirada atrás. Este gesto podría ser interpretado como su dificultad para cortar lazos con Sodoma, un lugar al que estaba emocionalmente vinculada. Su cariño por Lot no era suficiente para desvincularse completamente de los lazos y los elementos de la ciudad que aún atesoraba, dejando su corazón anclado en ese lugar más allá de su salida física. Esta historia nos brinda una lección esencial sobre el desapego y la jerarquización de lo que verdaderamente importa. El relato sobre Zoar, junto con la destrucción subsiguiente de Sodoma y Gomorra, no solo muestra la rigurosidad del castigo divino frente al pecado, sino también la importancia de la obediencia y la confianza en los dictámenes del cielo. La obediencia de Lot, en contraste con la indecisión de su esposa, pone de manifiesto las diferencias en la entrega y lealtad hacia lo espiritual. El cambio de la mujer de Lot en una estatua salina ilustra las consecuencias de la indecisión y el deseo por una vida marcada por la carencia. Este acto de mirar hacia atrás, más que una simple acción física, simboliza una resistencia interna a desprenderse completamente de un pasado condenable, resaltando la importancia de avanzar hacia la redención sin distracciones. La caída de estas ciudades sirve como un recordatorio eterno de los peligros de la complacencia y el deterioro moral en sociedades bendecidas. El ocaso de Sodoma y Gomorra subraya la imperativa necesidad de que los valores y conductas de una sociedad se mantengan en consonancia con estándares éticos y morales firmes para prevenir su desintegración. La preservación de Lot y su familia, a excepción de su esposa, subraya la misericordia divina hacia aquellos que, a pesar de estar inmersos en entornos corruptos, mantienen su integridad y fe. Este rescate ilustra la posibilidad de salvación individual dentro de contextos colectivamente condenados. La historia también invita a una introspección sobre la responsabilidad individual frente a las advertencias y mandatos divinos. La desobediencia de la esposa de Lot refleja cómo la negación o el desdén hacia las orientaciones sagradas puede llevar a resultados trágicos, enfatizando la importancia de la sumisión y el respeto hacia la autoridad divina. Sodoma, Gomorra y Zoar nos insta a considerar la transitoriedad de las riquezas y placeres terrenales frente a la eternidad de los valores espirituales. A través de la narrativa de Lot y su familia,
Se nos recuerda que la verdadera fe y obediencia a lo divino trascienden las tentaciones y las pruebas del mundo material. El destino de Sodoma y Gomorra, junto con la experiencia de Lot y su familia, ofrece profundos insights sobre la fe, la moralidad y las elecciones personales en el contexto de la providencia y el juicio divinos. Nos enseña sobre la necesidad de discernir y elegir caminos que nos lleven hacia la luz y la salvación, dejando atrás los escombros de un pasado condenable para abrazar un futuro guiado por principios y convicciones firmes. Es factible enfrentar un conflicto interno profundo. Hay creyentes que proclaman su vínculo con la divinidad. Sin embargo, reconocen la existencia de aspectos en su cotidianidad que les distancian o dificultan un diálogo auténtico y profundo con el Creador. Por otro lado, la razón detrás de la transformación de la esposa de Lot radica en su escepticismo y la ligereza con la que desestimó las advertencias celestiales. Mientras que Lot acató y siguió las instrucciones divinas, su esposa no lo hizo, resultando en su perdición junto con todo aquello a lo que no pudo renunciar. Este dilema ilustra no solo la complejidad de la fe, sino también las consecuencias de nuestras elecciones frente a los dictámenes divinos. La historia de la esposa de Lot sirve como una metáfora poderosa sobre la importancia de la convicción y el compromiso en nuestra relación con lo sagrado. La diferencia en las reacciones de Lot y su esposa destaca el contraste entre un compromiso activo con la fe y una inercia en lo espiritual. Este incidente pone de manifiesto la dicotomía entre los apegos mundanos y el llamado a una trascendencia espiritual. La hesitación de la esposa de Lot en dejar atrás Sodoma encarna el conflicto entre lo material y lo pasajero versus lo eterno y lo sagrado. Invita a los fieles a reflexionar sobre la profundidad de su vinculación con lo terrenal que puede frenar su progreso espiritual. Además, nos enseña la vital importancia de tomar en serio las advertencias y directrices divinas. La actitud de la esposa de Lot, quien desestimó la gravedad de la situación, contrasta con la obediente respuesta de Lot, demostrando que la auténtica fe se manifiesta en la acción y el seguimiento fiel de los preceptos divinos. La historia de la esposa de Lot resalta la tragedia de quedar atrapado en el pasado y la dificultad de avanzar hacia la salvación y el crecimiento espiritual. Mediante esta historia se subraya la necesidad de desprendimiento de lo que obstaculiza la vivencia plena de nuestra creencia y la marcha por la senda que lo divino ha delineado para nosotros. Sigamos con el episodio bíblico. Con la llegada del alba, Abraham regresó al sitio donde había estado en presencia del Señor y observó hacia dónde se encontraban Sodoma y Gomorra, así como hacia toda la región de la llanura adyacente. Fue entonces cuando presenció cómo el humo se elevaba desde el suelo, similar al de un enorme horno. Al inicio del día, el patriarca fue espectador de la consumación de la revelación divina al contemplar la ruina total de las ciudades. Abraham había optado por depositar su confianza plenamente en Dios, y esta fe lo impulsó a aceptar los designios y la voluntad divina sin reservas. Así, no se consideraba parte de ese entorno degradado, caracterizado por su malicia, violencia, injusticias y desprecio por el valor esencial que Dios había otorgado a sus criaturas. Sin duda, la promesa de que Dios protegería a su sobrino Lot permanecía vívida en su memoria. Este instante marca un giro crucial en la historia, resaltando la fe y el cumplimiento de Abraham a los mandatos divinos frente a la devastación y el castigo a las urbes transgresoras. El espectáculo del humo elevándose no solo refleja la indignación divina ante el pecado, sino también la limpieza y el comienzo de un nuevo capítulo fundado en la equidad y la compasión de lo divino.
La imagen de Abraham contemplando desde lejos nos motiva a meditar sobre nuestra actitud ante las injusticias y los errores morales de nuestra era. Siguiendo su ejemplo, se nos insta a permanecer sólidos en nuestra fe y confianza en Dios, aun ante las adversidades y la degradación moral que puedan dominar en nuestro entorno. Además, el recuerdo de Abraham de la protección divina hacia Lot resalta la misericordia y el cuidado de Dios por aquellos que se adhieren a sus preceptos, aún rodeados de corrupción. Esta parte de la historia resalta la importancia de la intercesión y la esperanza en la misericordia divina para con los justos. La destrucción de Sodoma y Gomorra, vista por Abraham, sirve como un recordatorio poderoso de las consecuencias del pecado, pero también de la posibilidad de redención y protección bajo la fe en Dios. Este episodio bíblico nos enseña sobre la inevitabilidad de la justicia divina, pero también sobre la gracia disponible para aquellos que, como Lot, son recordados y salvados gracias a la intercesión de los justos. En este momento resulta pertinente evocar las palabras de Juan en su primera carta, específicamente en el capítulo 2, versículo 15, que advierte: «No tengáis amor por el mundo, ni por las cosas que en él se encuentran». Los pasajes finales, desde el versículo 30 al 38 del capítulo 19 de Génesis, nos cuentan cómo Lot se sintió inquieto en Zoar, invadido por el miedo. Parece que Zoar presentaba desafíos parecidos a los de Sodoma, lo cual empujó a Lot a buscar refugio en las montañas junto a sus hijas. En un momento de extrema desesperación, sus hijas lo embriagan y tienen relaciones con él, lo que resulta en el nacimiento de los ancestros de los moabitas y amonitas, futuros rivales del pueblo de Israel. Este tramo de la historia nos ofrece una oportunidad para meditar sobre la intrincada red de decisiones humanas y sus efectos duraderos. La elección de Lot de retirarse a las montañas, huyendo de la decadencia urbana en busca de un lugar seguro, desemboca en un suceso moralmente intrincado, con repercusiones que marcarían la historia. El consejo de Juan contra el amor por lo mundano encuentra un eco potente en la vida de Lot, quien, a pesar de escapar de la aniquilación de Sodoma, queda atrapado en un ciclo de elecciones y repercusiones que evidencian la constante atracción del mundo y sus seducciones. Esta historia resalta la necesidad de mantenerse alerta y conservar la integridad moral ante un panorama repleto de dilemas éticos. La saga de Lot y sus hijas nos señala la vulnerabilidad humana y la tendencia a desviarse hacia comportamientos censurables cuando perdemos de vista los valores y principios celestiales. La historia de su descendencia, dando lugar a naciones que estarían en conflicto con Israel, ilustra cómo las acciones de una generación pueden afectar el destino de las futuras. Finalmente, la historia de Lot, desde su salida de Sodoma hasta su vida en las montañas, nos enseña sobre las consecuencias imprevistas de nuestras acciones y la necesidad de buscar guía y sabiduría divina en cada paso de nuestras vidas. A través de esta narrativa se nos invita a meditar sobre nuestras propias elecciones y el impacto que éstas pueden tener no solo en nuestra vida, sino también en el legado que dejamos a las generaciones futuras. Querido oyente, para esquivar el juicio eterno, es crucial resistir el encanto de este mundo. Numerosos individuos, siguiendo el ejemplo de Lot, sucumben ante los placeres terrenales, a pesar de estar conscientes del mal que impera, y eligen sumergirse en prácticas perjudiciales en vez de repudiarlas. Los escritos sagrados nos instan a distanciarnos de las prácticas dañinas y a rechazarlas vehementemente.
La historia de Lot es un claro ejemplo de cómo sus elecciones le condujeron a un desenlace trágico. Perdió sus propiedades, a su esposa, y sin anticiparlo, se vio envuelto en un escándalo con sus hijas, del cual nacieron linajes que con el tiempo se opusieron a Israel. Muchas veces se subvalora el efecto devastador que el error puede tener en nuestras vidas. Sin embargo, es innegable que aquellos que se sumergen en faltas, tarde o temprano, se enfrentan a sus amargas consecuencias. Aunque Dios salvó a Lot, este tuvo que afrontar graves repercusiones por sus decisiones equivocadas. Si bien el Creador, en su infinita misericordia, está listo para perdonar nuestros errores, a menudo nos deja experimentar las repercusiones de nuestras acciones. La verdadera sabiduría está en rehuir el sendero errado que propone el mundo. Este consejo subraya la vitalidad de estar alertas espiritualmente y la importancia de esquivar con cautela las seducciones terrenales. El relato de Lot nos alerta acerca de cómo decisiones que parecen menores pueden desatar una secuencia de acontecimientos calamitosos, repercutiendo no solo en el individuo, sino también en sus herederos y las futuras generaciones. Nos recuerda a sí mismo que nuestra conducta tiene el potencial de marcar el curso de la historia, influyendo en las relaciones entre naciones y pueblos. La narrativa de Lot y sus hijas nos enseña sobre la complejidad del ser humano y las formas en que la debilidad moral puede llevarnos a situaciones de profundo arrepentimiento. Este relato bíblico subraya la misericordia divina que se extiende incluso en medio de nuestras faltas, mostrando que, a pesar de las adversidades autoinfligidas, siempre existe la posibilidad de redención y restauración. Sin embargo, también nos advierte que la gracia divina no elimina las consecuencias naturales de nuestros actos. Por ello, se nos invita a sumergirnos en una meditación intensa sobre las decisiones que tomamos día a día y a ponderar su impacto a futuro, afectando no solo nuestra existencia, sino también el mundo que nos cobija. Se nos anima a cultivar una vida que, si bien se desenvuelve en este mundo, no se conforme a sus patrones, buscando elevarnos hacia ideales y principios que superen lo mundano y lo pasajero. Este mensaje nos convoca a abrazar una existencia consciente y reflexiva, optando por sendas de justicia y pureza, aun cuando ello implique desafiar las normas de la sociedad actual. Nos exhorta a valorar lo espiritual por encima de lo material, lo perdurable frente a lo fugaz. La narrativa de Lot nos inspira a ser promotores de un cambio benéfico, a vivir de forma que nuestras acciones sean el espejo de nuestras convicciones más arraigadas y a impactar el entorno en formas que fomenten la bondad, la equidad y la compasión divina. A través de esta historia, se nos recuerda que, aunque nos encontremos en un entorno lleno de desafíos y seducciones, poseemos la fortaleza para escoger un camino distinto, uno que nos dirija hacia la plenitud auténtica y el destino trascendental. La historia de Sodoma y Gomorra, junto con las vicisitudes de Lot y su familia, nos ofrece profundas enseñanzas que resuenan con inquietante actualidad en el mundo moderno. Al reflexionar sobre estos relatos bíblicos, es imposible no trazar paralelismos con los principios y desafíos de nuestra época, marcada por avances tecnológicos sin precedentes, cambios socioculturales rápidos y una constante reevaluación de valores y normas morales. En primer lugar, la atracción hacia lo material y el placer inmediato, simbolizada en la historia por la decadencia moral de Sodoma y Gomorra, encuentra eco en la sociedad contemporánea, donde el consumismo y la búsqueda de gratificación instantánea a menudo eclipsan los valores espirituales y éticos. El eco de Juan, instándonos a no enamorarnos de los encantos efímeros del mundo, resuena con mayor fuerza en una era donde las redes sociales, la publicidad y la cultura del momento nos seducen,
hacia un estilo de vida superficial y materialista. En este escenario, la historia de Lot, dividido entre sus convicciones morales y el mundo que lo rodea, espeja el dilema de muchos que, aunque conscientes del valor de mantener firmes sus principios éticos, se encuentran tentados o influenciados por las modas pasajeras de la sociedad. La experiencia de Lot nos motiva a ponderar la vital importancia de conservar nuestra integridad personal y de resistir a las presiones sociales que nos desvían de nuestros valores esenciales. La elección fatídica de la esposa de Lot de volver la vista atrás a pesar de los avisos divinos subraya el riesgo de añorar un pasado o un modo de vida que, pese a ser conocido, resulta dañino. En nuestra contemporaneidad, este deseo se traduce en una reluctancia a abrazar el cambio y el avance ético, aferrándonos a tradiciones o creencias anticuadas que frenan nuestro progreso hacia una comunidad más equitativa y empática. La consecuencia de las acciones de Lot y su familia, especialmente el origen de los moabitas y amonitas, nos enseña sobre el impacto a largo plazo de nuestras decisiones. En la actualidad enfrentamos desafíos globales, como el cambio climático, la desigualdad social y los conflictos internacionales que son el resultado de acciones pasadas y que requieren de decisiones responsables y visionarias para asegurar un futuro sostenible. La historia de Sodoma y Gomorra, junto con la experiencia de Lot, subraya la necesidad de un equilibrio entre la justicia divina y la misericordia, un principio aplicable al mundo actual en el ámbito de la justicia social y el perdón. Mientras navegamos por los desafíos de la vida moderna, estas narrativas nos recuerdan la importancia de cultivar la compasión, el respeto por la dignidad humana y la búsqueda de la redención, tanto personal como colectiva. Las lecciones extraídas de Sodoma y Gomorra y la vida de Lot tienen una resonancia profunda en el contexto actual, invitándonos a una introspección sobre cómo vivimos, las decisiones que tomamos y cómo éstas afectan no solo nuestro entorno inmediato, sino también el legado que dejaremos a las futuras generaciones. Nos insta a reflexionar. ¿Estamos forjando un mundo que refleja nuestros ideales más nobles o estamos cayendo en las mismas falencias históricas? La contestación a este interrogante marcará el destino de nuestra comunidad. Amigo mío, no esperemos hasta estar al filo de la perdición, habiendo sacrificado todo aquello de valor y estando devorados por la transgresión, para darse cuenta de la necesidad de alterar nuestra dirección. Se nos convoca a actuar ya, a evitar que nuestras existencias sean destruidas por los efectos destructivos de nuestros errores y por la oscuridad del castigo perpetuo. La prudencia se halla en reconocer oportunamente los riesgos que nos rodean y en optar por la audaz decisión de desviarnos de estos antes de que sea irremediablemente tarde. Evitemos entonces las seducciones que nos cercan, aquellas camufladas de gozos momentáneos, pero que en su esencia arrastran grilletes de ruina y desesperación. Seamos conscientes de cómo cada elección de hoy modela nuestro mañana y recordemos que está en nuestras manos construir un futuro lleno de esperanzas y libertad, lejos de las sombras del arrepentimiento y la desolación. Por tanto, decidamos vivir a la altura de ideales elevados, aquellos que nos guían hacia la grandeza y la autenticidad, alejándonos de las tinieblas que la escasez moral esparce en nuestro camino. Busquemos refugio en la sabiduría, el altruismo y la generosidad, dejando que estos valores iluminen nuestras decisiones y acciones. Es hora de contemplar con seriedad hacia dónde nos dirigimos en la vida. ¿Estamos avanzando hacia un destino de completa satisfacción y paz o nos desviamos hacia la ruina? La decisión es enteramente nuestra y cada paso que tomamos nos puede acercar a la salvación
o al precipicio. Así, querido amigo, te convoco a iniciar juntos este camino de evolución personal en la búsqueda constante del bien, la justicia y la verdad. No dejemos que el dolor de las consecuencias del error sea nuestro maestro para buscar una transformación. Hoy es el momento de elegir sabiamente, de evadir las trampas de la maldad y de avanzar decididamente hacia un futuro donde el castigo eterno sea tan solo el eco de lo que logramos superar con valentía y determinación.